Muy buenos días nuevamente en este día de Rimanaco y Panandino por la Independencia. Somos el Foro Patrimonialista Cosco y la Universidad Libre Liyachay en coordinación con las instituciones auspiciadoras para la realización de nuestro primer Rimanaco y Panandino sobre el desarrollo nacional y regional conmemorando el bicentenario de la fundación de la República Peruana. Nuestros objetivos son analizar la problemática nacional y políticas de Estado en el contexto del Pacto Andino y del bloque sudamericano y contribuir a un debate sobre un modelo de desarrollo socioeconómico sustentable, descentralizado y simbiótico. Hoy tenemos la grata presencia de distinguidas personalidades. Nos acompaña el antropólogo Nilo Tomayla, el licenciado Enrique Rosas y el doctor Oscar Liendo Seminario. El tema del día de hoy es la identidad nacional de la República Mestiza y pluralista. Vamos a dar inicio con la participación de nuestro primer ponente, el doctor Oscar Liendo Seminario, e invitamos a Julio Gutiérrez, rector de la Universidad Libre de Yachay, para que nos dé una breve referencia de esta distinguida personalidad. Saludamos la presencia de nuestro colega Fernando Liendo. Julio. Gracias, Tica. Buenos días a todos. Para mí es un grato honor presentar a nuestro colega, el médico doctor Oscar Liendo Seminario. Gracias. Bien, es egresado de la Universidad de San Marcos, de Lima. Él también es nacido en la ciudad de Lima. Es además músico. Tiene un grupo musical con sus hermanos y han grabado canciones o han puesto música, poemas de Vallejo, una cosa muy importante. Es un conocido investigador de la cultura andina. Como él mismo dice, es un Cosco Japisca, es decir, alguien agarrado o capturado por el Cusco. Vivió mucho tiempo en esta ciudad y estuvo siempre ligado. Desde que egresó de la universidad, uno de sus primeros trabajos fue en una de las provincias del Cusco, en Quispicanchis. Con ese motivo, él fue insertado así casi violentamente a la festividad de Coyoriti. Él fue como médico de una posta y terminó, como le dije hace poco, haciéndose un pablucha, porque su amor por la cultura andina así lo quiso. De este lugar hermoso y de esta festividad tan andina, tan peruana, tan incluso prehispánica, nos ha legado un libro muy bonito. Es un libro testimonial donde están todas las actividades que se hacen en este sitio, en este santuario milenario que es Coyloriti. Además, él ha trabajado en la Universidad del Cusco, en la Facultad de Medicina, y la vida lo ha llevado por muchos sitios del mundo, ¿no? Ha estado en Centroamérica, en varios lugares, como consultor de UNICEF. Es decir, ha llegado a los niveles más altos, como profesional, como investigador y como científico. Por todo ello, es muy grato para mí presentarlo, puesto que él es el alma de nuestra Universidad Yachay. Sin él, quizás no hubiéramos llegado a esta especie de cumbre que es nuestro Rimanacui. Oscar, desde el inicio y desde mucho antes, estuvo buscando hacer un centro, un grupo, un núcleo cultural que pudiera dar respuesta desde el Cusco a todas estas inquietudes y necesidades.
y ahora estamos encontrando en el camino cómo realmente no nos hemos equivocado y que el Cusco tiene muchísimo para decir, inclusive lanzar iniciativas de nivel latinoamericano, ¿no? Saltándonos por encima de los nacionalismos y de todos los otros impedimentos, puesto que el Cusco como ciudad patrimonial, milenaria, tiene mucho todavía que decir. Con todo esto presento pues a nuestro destacado colega, el doctor Oscar Liendo Seminario. Gracias, Tica. Gracias, Buenos Oscar. días, muy buenos días. Muchas gracias por las generosas palabras que me ha brindado Julio. Y en realidad este periplo tan bizarro y tan variado, en todo caso, más que un periplo personal, y ahora después de los años entiendo, es el periplo un poco de nuestra gente, de nuestro pueblo, en busca de qué, de una identidad. Y por ello, lo que les voy a exponer no solo es una explicación intelectual, sino es un testimonio de vida, del recoger una serie de hitos que creo son muy importantes para lograr constituir lo que todos queremos ser, ¿no? Un país unido, un país integrado, un país pues que responda a la tradición ilustre que tiene nuestra civilización. Nuestro Perú y su identidad nacional. Existen muchas identidades personales, grupales, regionales, artísticas, pero aquí vamos a hablar de algo central, de la identidad nacional, de aquello que nos une. Las preguntas sobre la identidad, que como la palabra lo dice, nos identifica como un país, etcétera, en este caso nacional, se refieren al presente, que somos todos juntos, qué proyecto de país tenemos en común, ¿no? Preguntas esenciales para el Perú en estos momentos. Tiene que ver con el pasado, porque qué hemos sido, de qué grandes logros nos enorgullecemos, y también de qué grandes errores, ¿no?, debemos de aprender. Y por supuesto tiene que ver por el futuro, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos va a unir, a proyectar hacia el mundo a todos los peruanos? ¿Y qué país queremos ser? Esta fotografía grafica que este sentimiento de identidad nacional no es homogéneo. Tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda, un grupo numeroso de compatriotas desfilando con una bandera donde dice "Te amo, Perú", ordenado, cívico, tratando de proyectar un mensaje a la costa, sierra y selva. A la derecha tienen ustedes también a otros compatriotas, que igualmente tienen el símbolo nacional, pero lo interpretan de manera diferente, ¿no? El señor del plano del fondo está en una actitud agresiva y lleva la camiseta de nuestra selección, un símbolo de integración. Y el del primer plano, peor aún, ha agarrado la bandera como arma contundente, ¿no? Porque ambos se consideran peruanos. ¿Por qué esta diferencia? Tratando de responder ahora en el siglo XXI, quizá la diferencia es en los conceptos que tenemos de identidad referido a los patrimonios, ¿no? Los de la derecha, en la fotografía anteriores, hablan de, quieren un Estado que ante todo respete las libertades individuales. Sin embargo, vemos que esto ha producido mucha corrupción y tráfico de bienes públicos. Los otros, en cambio, hablan de soberanía, de recursos estratégicos, de planificación, de participación ciudadana en ese mismo Estado. Igualmente, si hablamos de nuestra gente, los primeros hablan de recursos humanos, y eso ha producido pues la exclusión rural, la informalidad, y los terribles problemas que tenemos de carencias en salud, educación y alimentación.
El otro grupo habla de un patrimonio protegido, con planificación territorial, con protección de los productores, empleados, ¿no? Y una competencia leal en la economía. Los primeros hablan de recursos naturales como tal, ¿no? Como explotables, y esto ha producido contaminación minera, sobrepesca, desechos urbanos, deforestación. Los segundos no, los segundos hablan que es necesario proteger ese patrimonio, que tenemos que tener una economía compatible, simbiótica, ecosistémica. Y por último, y referente a la cultura, los primeros destruyen monumentos, construyen hoteles sobre andenes incas, deforman el paisaje, y el arte, las letras y la cultura se comercializan. Y han establecido pues una sociedad donde prima la anomia y la banalización social. Los otros no, los otros hablan de volver a nuestra historia, tal como decían los ponentes de la anterior exposición, de preservar, de poner en valor. Entonces, hay conceptos diferentes de lo que es identidad nacional. Y eso tiene que ver con la actitud frente a nuestros patrimonios. Nosotros, ¿de dónde podemos conocer a las identidades? Nuestras identidades son históricas. Hay que ver la historia. La historia no solo sirve para estudiarla de curiosidad, sino para encontrar nuestras raíces. Empecemos con el nombre. El nombre del Perú es un nombre milenario. En la izquierda tienen ustedes un mapa de antes que llegaran los conquistadores, donde se ve claramente el nombre de Perú. A la derecha tienen ustedes una relación de nombres que vienen de Pirua y terminan con Perú, que hiciera el arquitecto Osorio, basándose en la interpretación de nuestro nombre, que en el siglo XVI le diera Blas Valera. Habla de un país Pirua, Pirua, que quiere decir en quechua despensa, depósito, lugar donde se guardan los alimentos. Por otro lado, también Pirua Manco es el primer gobernante inca de una saga de una dinastía extensa que narra el propio Blas Valera, de más de 80 incas, ¿no? Planteando que no solo hubo los 14 que nos enseñaron en las escuelas, sino muchos antes, ¿no? Y es el nombre también de una estrella. En el siglo XXI, si aplicamos este concepto, el Perú, como decía Blas Valera, es el depósito de todas las cosas, sería la despensa de todas las cosas del planeta, porque poseemos la reserva biogenética más rica del planeta por la diversidad en geografías, especies vegetales, gentes y culturas. Una nueva interpretación, rescatando de la historia de nuestro país. Por ello, es importante como factor de identidad rescatar nuestro nombre del Perú. ¿Qué retos en nuestra historia hemos tenido para asumir esta identidad? Primero, una diversidad geográfica portentosa. Desde el mar hasta las punas y de las punas a la Amazonía, tenemos una tremenda diversidad, pero también una diversidad que nos ha obligado al intercambio. Desde Caral, de acuerdo a los estudios, se encontraron productos de costa, sierra y selva. El intercambio y la comunicación a través de las cuencas que descienden de los ríos de la cordillera, ya sea hacia el mar o hacia la Amazonía, hemos estado siempre obligados a correlacionarnos, porque nadie puede ser autárquico en el Perú. Ninguna región puede vivir solo de los recursos que tiene alrededor, tiene que intercambiar. Por otro lado, diversidad étnica. El antiguo Perú fue una tremenda diversidad étnica. Prácticamente cada provincia del país era una pequeña etnia. Aquí tienen ustedes los nombres desde las primeras etnias, Caral, Lauricocha, Áspero, y luego todas las étnicas provinciales. En el horizonte intermedio tuvimos también reinos diferentes que intentaron integrar esto en Tiahuanaco, Chavín, Chimú, Huari. A esto se sumó con la conquista la llegada de otros grupos. Ya conocemos a los castellanos, pero con ellos también llegaron los moriscos y los sefarditas, el país más mestizo probablemente de Europa.
Luego llegado población africana, los muxincas, los matingas, los congos. Luego hemos tenido en el siglo XIX la llegada de orientales, chinos, japoneses, también de pascuenses de Oceanía y otras minorías como palestinos, etc. Tenemos pues una gran diversidad étnica, además de la diversidad geográfica. ¿Qué identidades se han forjado en este contexto tan variado, ¿no? La identidad panandina, denomino yo a lo que en el antiguo Perú se logró forjar y culminar con el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo logró integración política desde el norte, en Colombia, hasta el sur, en Chile. También integró toda la economía vertical, ¿no? El país estaba totalmente integrado y el intercambio era tremendo. De ahí la necesidad pues, del Capañán. Esta identidad tenía como al Cusco como centro espiritual, centro de poder, etcétera, como ombligo de este mundo andino. Y también se compartía una cosmogonía que ven ustedes representada en la lámina de Santa Cruz Pachacuti, donde se reconocía el culto naturalista, el culto a los elementos cósmicos, por ejemplo, que nos narraba Ana María en las exposiciones anteriores. Es decir, pues, todo esto conformó una identidad que, como todas, se desarrolló, pero también, lamentablemente, con otras estrategias de integración. Esta identidad fue fortalecida por los mitimaes, que, como ustedes saben, eran pueblos enteros que eran trasladados para, digamos, difundir la cultura, difundir el quechua y producir un mestizaje que también se daba entre las élites, ¿no? Tienen ustedes el caso de Atahualpa, etcétera. Es decir, pues había todo un proyecto, una identidad panandina que aún se conserva. Se decía ayer en múltiples momentos cómo este sentido de unidad en Sudamérica se daba en otros países como Argentina y en Chile, fruto pues de esta identidad panandina. Sin embargo, esta identidad se quiebra en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, no producida por los conquistadores, al contrario, aprovechada por los conquistadores, ¿no? Este pecado original, ¿no? Este gran error histórico facilitó enormemente la conquista y evidentemente pues esta identidad no logró sobreponerse a ello. En el virreinato surgen una serie de identidades que es bueno también examinar. El virreinato conformó lo que se llama el Reino del Perú, que empezó en 1570 y no sabemos, pongo los signos de interrogación, cuándo va a terminar, porque esta sociedad o identidades que surgieron en esa época aún nos determinan. Como sabemos, se hizo una sociedad de castas, república de españoles, para peninsulares, criollos, los afroesclavizados, y una república de indios, donde se reconoció el cacicazgo, los cabildos, pero también se establecieron las obligaciones de la mita, los obrajes, un derecho condicionado a la tierra, que todavía lo vimos en el pleno siglo XX, con las haciendas, etc. Y esto incluía a los mestizos. También es significativo en nuestra identidad la ejecución del último inca de Vilcabamba, 40 años después de la conquista, Felipe Túpac Amaru, que al ser decapitado en la Plaza Mayor del Cusco generó el mito del Incario. El símbolo del Inca decapitado se convirtió no solo en una admisión de la derrota, sino también, sobre todo, en una esperanza, que algún día se iba a volver a reconstruir el Inca, vale decir, el cuerpo social, y de ahí nace pues el mito del Incario, ¿no? Que espera y aún tiene vigencia y importancia para el futuro. También se produce en el virreinato un mestizaje biológico, ¿no? En las élites, ahí tienen ustedes el matrimonio del sobrino de Ignacio de Loyola con Beatriz Coya, y a la derecha una serie de cuadros de los mestizajes que empiezan a darse entre la población nativa, la población criolla y la población africana, ¿no? Un mestizaje que se prolonga hasta ahora. También surgen conceptos
Garcilaso, cuando dedica su libro a los peruanos, habla de compatriotas, habla del grande y riquísimo reino del Perú y se considera al resto de compatriotas como hermanos, compatriotas y paisanos, ¿no? También rescata el mestizaje, una condición que ya en aquella época era vergonzante, pero que Garcilaso asume a boca llena, con orgullo, estableciendo una identidad basada pues, en esa mezcla, ¿no? También se da un mestizaje espiritual. Blas Valera funda una cofradía, Santo Nombre de Jesús. Él es un sacerdote jesuita mestizo, donde se ve claramente cómo integra pues, los elementos cristianos con los elementos de nuestra cultura. A la derecha tiene otra imagen de su libro Exuling Méritos, donde se ve un personaje que probablemente sea el Incari, al cual rinden culto tanto el Inca a la izquierda como el rey de España, es decir, algo que está por encima de estas dos raíces. Hasta ahora tenemos cultos de este mestizaje, ¿no? El culto a las vírgenes, ahí a la izquierda, que son actuales, y el culto a los cristos y cruces igualmente, ¿no? Son cultos de este mestizaje que se da durante el virreinato. Cuando Tupac Amaru convoca a la rebelión, hace un llamado muy importante. Se considera que los peruanos debemos vivir como un solo cuerpo y habla de la conservación de criollos, mestizos, zambos e indios, por ser todos compatriotas como nacidos de estas tierras y de un mismo origen. O sea, una patria multiétnica. La rebelión de los hermanos Angulo fue una rebelión también que juntó a mestizos, indígenas y criollos. Los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua, el cacique, y Mariano Melgar, el ilustre poeta criollo arequipeño. Con la independencia surge lo que denominamos la identidad criolla. Antes, los criollos, es decir, los occidentales nacidos en el Perú, los hispánicos, consistieron muchos proyectos de los criollos, ¿no? A la derecha tienen ustedes un mapa de la Confederación Perú-Boliviana, donde se ve claramente que se dividieron en un estado norperuano, la Amazonía, el estado sudperuano y lo que es ahora Bolivia, ¿no? Si ustedes ven la diferencia entre el estado norperuano y sudperuano, curiosamente corresponde mucho a los últimos resultados electorales. Tenemos un surandino que vota por candidatos diferentes al norte y Lima. O sea que esta raíz histórica muestra pues que los proyectos de república no eran homogéneos y siguen aún pendientes. La patria criolla eligió como símbolos, y ven ustedes a la izquierda, una madre patria totalmente y étnicamente criolla, ¿no? Y nace el centralismo limeño, ¿no? Sin embargo, esta misma patria criolla permite pues la división en castas. Tienen ustedes imágenes del gamunalismo y la persistencia de prejuicios raciales, ¿no? Tienen ustedes imágenes contemporáneas que denigran a los afrodescendientes, a la mujer andina, y a la derecha un patrón estético de la publicidad que prioriza el aspecto criollo. Esto parecería propaganda para países nórdicos, sin embargo lo es para nuestro país. También se ha producido una suerte de aculturación contemporánea que descubrió y analizó Arguedas, donde ven ustedes que no solo los criollos de los sectores dominantes, sino nuestro propio pueblo, ¿no? Adopta otras identidades, ¿no? La imagen de Doña Goya, una minera depredadora de nuestra selva, las pintas y grafitis sobre muros incas, las construcciones informales, la demolición, toda esta deformación que está pasando en Cusco, y la comercialización de la cultura. Ahí tienen ustedes al Inca y la Coya haciendo de alcanzadores, etcétera, en un restaurante turístico, ¿no? O sea, es parte de esta identidad criolla es precisamente comercializar y poner por encima el mercado que nuestra propia gente. Sin embargo, el proceso no solo es negativo, también ha surgido paralelamente una identidad nacional contemporánea, donde tiene muchos aspectos
de rescatar sobre todo la interculturalidad, no digo la pluriculturalidad, sino la interculturalidad, la relación entre las culturas y la simbiosis con el medio ambiente, ¿no? Perviven en nuestro país muchos elementos culturales del antiguo Perú, cultos, fiestas, agricultura tradicional, medicina tradicional, y étnicamente nuestro país es ahora un país de todas las sangres, ¿no? El censo habla pues que la mayor parte de la población es mestiza y siguen nuestros grupos originarios y también otras minorías afrodescendientes y descendientes del Oriente. Este es un hecho sociológico. Matos Mara notaba que esto ya conformaba una sociedad nacional por encima de nuestras diferencias étnicas. Uriel García, ya en el siglo XX, habló que el mestizaje, esa mezcla de factores biológicos y sociales, es el constructo que se convertirá en la base de nuestra identidad. Es decir, surge ya un concepto integrador, lo que en la conferencia anterior se hablaba, ¿no? Un concepto de identidad que une, no que separa, no que excluye. Y ello está muy expresado, muy bien expresado por Uriel García en el Nuevo Indio. Arguedas también, José María Arguedas, que nos legó el gran concepto de todas las sangres, nos hablaba pues que él se sentía orgulloso de ser cristiano y de ser indio, ambas cosas, ¿no? Rescatando este espíritu de integración. Hay un reto grande porque detrás hay dos cosmovisiones que interactúan, ¿no? La cosmovisión simbiótica relacionada con la naturaleza, con la visión individualista que nos llegó de Occidente y representada pues por las famosas proporciones áureas de Leonardo da Vinci. También ha surgido un movimiento patrimonialista, es un movimiento que, a diferencia de los anteriores gremiales que tienen objetivos de clase o políticos, pelean por el patrimonio natural, los ronderos de Cajamarca, por el patrimonio humano, las manifestaciones que hicieron por la ley Pulpín, por el patrimonio cultural, la lucha que tenemos los patrimonialistas en Cusco por la defensa de los monumentos arqueológicos, y por el patrimonio público, la indignación general que existe en todo el país frente a la corrupción. ¿Hay alguna idea que creo fundamental que va a ser para el futuro? El mito del Incarri sigue pendiente, y podríamos imaginar un Incarri del siglo XXI, donde todas y cada una de las partes del cuerpo empiezan a ser reconstituidas, ¿no? Y así, por ejemplo, el estómago, alguien que dice que la integración ha empezado por el estómago, la culinaria peruana es ya un factor identitario. Todas las clases sociales, todas las etnias valoramos nuestra culinaria. Y ven ustedes la imagen de los gestores de la culinaria peruana. No puede ser más multiétnica la imagen de la izquierda, ¿no? Y también es un círculo virtuoso porque está ligado a la economía de los mercados barriales, a los pescadores artesanales y a la agricultura familiar, porque todos los productos de la culinaria provienen precisamente de pequeños productores agrarios, pescadores, etc. Esta es una buena muestra cómo la identidad integra no solo en valores, sino también en la economía. También lo tenemos en las manos y los pies, en el deporte. Miren ustedes las imágenes de nuestras deportistas, ¿no? El fútbol con la quimba africana, la fortaleza andina, la picardía criolla, igual en el vóley. Es decir, ya empiezan a haber pues estos elementos identitarios donde todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación nos integramos. En el corazón de ese Incarri está el arte popular con la revaloración que se hace de las fiestas. Tienen ustedes a la izquierda una imagen de una fiesta afrodescendiente con un violinista andino, la música criolla que integra también, y a la derecha a nuestra Chabuca Granda, a Alicia Maguiña, ¿no? Haciendo folclore, haciendo y creando música bella que es fusión precisamente de culturas y muestra la riqueza que puede producir. En la cabeza ya tenemos un debate intelectual desde el texto de Basadre, que habló de la promesa de la vida peruana, el último texto de Portocarrero, que hablaba de la necesidad que los intelectuales contribuyan a la una idea de nación en el Perú republicano, y un texto muy importante que salió en los últimos años que habla de la discriminación
racial que aún persiste en nuestro país, precisamente haciendo una crítica y considerando que va a ser importante superarla para poder avanzar hacia una nación. También hay un debate político, y lo dice premonitoriamente Jorge Basadre, y lo vemos ahora dramáticamente en los días que estamos viviendo, donde dice que los mayores enemigos de esta posibilidad de identidad, de integración, son tres, ¿no? Los podridos, que muy bien lo dice, son los que hacen todo lo posible para que nuestro país sea una charca, ¿no? La corrupción, etcétera. Los congelados, que son los indiferentes, que solo les interesa sus propiedades, su economía, etcétera, y los incendiados, que pretenden hacer que nuestro país sea una hoguera, ¿no? Creo que el sueño de la vida peruana confronta con estos grandes retos. Yo quisiera terminar con un texto que resumió la búsqueda de muchos foros ciudadanos y patrimonialistas en los cuales hemos trabajado, que decía, refiriéndose al rol del Cusco en la construcción de esta identidad, ¿no? Cusco, de tierra de eterna inspiración, que aún guarda enterradas la vara dorada de Ayar Manco y la testa del Incari, cuyo cuerpo inmenso, diverso y generoso incluye a todas las gentes y yactas que conforman nuestro amado Perú. Felicitaciones por esta brillante exposición que nos ha profundizado en el tema de identidad nacional de la República mestiza y pluralista. Muchas gracias, y a continuación tenemos al segundo ponente, el antropólogo Nilo Tomailla. Invitamos a Imilce, por favor, Imilce Mora, para que nos haga una breve referencia del antropólogo Nilo Tomailla. Buenas tardes. Tengo mucho gusto en presentar a mi amigo y gran amigo de mi esposo, que fue durante el tiempo en que compartieron acá en el Cusco y también en el extranjero, Nilo Tomailla, que es oriundo de la comunidad campesina de Santa Rosa, en Grau, Apurímac. Él es bachiller en Derecho de la UNSAC y actualmente reside en Ginebra. Su vida ha estado dedicada a la escritura, a la poesía, y entre sus publicaciones tiene El Canto del Ruiseñor, que es una edición de Mosca Azul, y Crónicas del Silencio, considerada entre los 100 mejores libros del milenio por la revista Identidades del Peruano. Ha sido colaborador periodístico de algunas revistas, de diarios en Europa y América. En preparación tiene 2 obras, un ensayo sobre la oralidad que está escrita en español y una novela en francés. Habla varios idiomas, el quechua, el español, el francés y el inglés. Tengo el agrado de dejar con ustedes a Nilo Tomailla en su exposición de hoy día. Adelante, Nilo. Muchísimas gracias. Imilce, buenos días a todos ustedes, a cada una y a cada uno de ustedes. Me siento muy halagado de participar realmente en este Rimanaku andino. Tengo entre manos 2 cuadros estadísticos de la composición étnica del Perú, uno que corresponde a 1821 y al último censo del 2017. Nos ilustra que el mayor componente al principio de nuestra vida republicana era el indio, que representaba el 58%, seguido de 22% de mestizos. Mientras que en la actualidad esta cifra se invierte. 60.2% de mestizos y 25%, llamémoslo indios, porque fue desagregado en varios grupos etnolingüísticos. Esta lectura es inapelable
el país es esencialmente mestizo hoy día. Por ello, me permito dar algunas reflexiones sobre el mestizaje, que pueda ayudarnos a construir un Estado moderno, con identidad propia, inclusivo, basado en la solidaridad más que en la polaridad. El mundo es mestizo en sí. El mestizaje se halla en los mitos de fundación de la humanidad. Caín dice: tengo miedo que el primero que me encuentre me mate. Viviré escondido. Jehová le contesta: no tengas miedo, nadie te tocará, yo te pondré una marca. ¿Quién es ese primero a quien tiene miedo Caín? No es un ángel, tampoco es un animal, porque ninguno de los dos comete pecados ni delitos. Es otro hombre, es otra sociedad, pero que no pertenece a la pajarina de Adán y Eva. Entonces, así camina este hombre que es civilizador, que al principio es agricultor y encuentra otros pueblos. Ama, procrea, se convierte en arquitecto y toca charango, porque si leen bien, dice que es el padre también de los que tocan instrumentos de cuerda. Así nace el mestizaje. Pero el gran problema está en que si nos vemos en ese espejo que se llama la identidad, es que nos reconocemos en él. No, porque jamás hemos puesto a nuestro hijo, a nuestro nieto, en homenaje a ese abuelo con el nombre de Caín. Pero sí reconocemos al otro, a Abel, que está ausente completamente. Esos son los mitos de fundación que nos ayuda a reflexionar, a comprender de qué estamos compuestos realmente los mestizos. Así llegamos a ese mito de fundación tan bello en el mundo, tal vez muy particular, ese espejo de la identidad. Nos reconocemos en ellos, sobre todo en Manco Cápac. Hemos puesto plazas, avenidas, cines, aunque Mamaogio está un poco relegado, tal vez por la condición del carácter patriarcal o ver machistas que todavía conservamos. Eso es otra discusión. Pero no vemos en ese espejo de identidad la otra parte, que en el Cusco ya había una gran cultura, una cultura matriz. Eran los aljahuixas, eran los ahuasiray, los pitusiray. Hay que imaginarnos que desde 4.000 metros de altitud no podían traer esos dos héroes una mazorca de maíz que solamente crece en los valles ubérrimos del Cusco. Eso también, ser mestizo a veces nos oculta una parte de nosotros. Y llegamos al gran mito del Estado-nación de nuestra patria. El Occidente construyó el verdadero Estado-nación a partir también de mitos, pero sobre todo con gestas heroicas, sobre todo desde su poderío económico. A pesar de tantos embates, el lado indio, la cultura primigenia de nuestro mestizaje, se mantiene viva. ¿Por qué el quechua se mantiene viva? Pensé que era por su estructura gramatical, poderosa. Se parece al latín, pero esta
lengua está considerada muerta. Me di cuenta por otra cosa. El doctor Lien hace poco nos evoca la riqueza biogenética que existe en el Perú, en nuestro país. Se mantiene vivo gracias a la patata. Hay 3.000 variedades de patata, cada patata con un nombre original y con cada nombre con una historia. Imilla, Compis, Guairo, Ñuñusucho, Huecontuy Pasisan, Hachunhuahachi. No sigo más, por Dios, porque no hay un continente en papel donde puede quepar tanta riqueza alimentaria. Es esto de donde tenemos que agarrar para construir un nuevo Perú moderno. No hay que olvidar que la patata salvó a más de la mitad de la humanidad. No olviden que el 70% de los productos que se consumen acá vienen de ese paraíso donde están ustedes. Acá no crece. Se toma café todos los días, no crece café. Se come chocolate todos los días, no hay cacao, no hay chirimoya, no hay quinoa, no hay huacatay. El paraíso, el Edén está allí. En quechua no existe la palabra Dios. La palabra a Dios está ligada sobre todo a nuestra existencia mortal como individuo. Nos recuerda que somos pasajeros en esta vida y está ligada a la tradición del pensamiento occidental, desde los griegos terminando en los clásicos germánicos. Siempre el pensamiento estaba alrededor del yo, de ese yo óntico. Dudo, luego existo. Después de mí, el diluvio. Todo está alrededor del yo. Hasta que aparece los últimos pensadores, entre ellos Emmanuel Levinas, que dice, hace 3.000 años que nosotros damos vuelta alrededor del yo. ¿Por qué no empezamos a hablar de nosotros, del otro? De ahí viene la otredad, la alteridad que se habla mucho en estos lugares, en estas latitudes, tal vez también allá se ha empezado a hablar. Pero cuando aprendí esto, como el de Levinas o Jacques Derrida, su gran filosofía, yo dije, pero yo vengo de un pueblo donde ya existe eso. Existe el yo plural. Cuando salgo del pueblo y camino por un sendero y me encuentro con una señora con su niño, yo le pregunto, Huahuanchichu, ¿es nuestro hijo? Así se dice. Y a veces este pensamiento quechua siempre me acompañó en español, en francés y a veces en inglés, y la gente no me comprendía mucho, ¿no? Es eso. Pero para reemplazar este adiós, que es cierto, nos recuerda nuestra finitud, como hombre solo, como mujer sola, en el quechua se utiliza, hay una palabra, Tupananchiscama. Esta palabra Tupananchiscama nos recuerda que el hombre es inmortal, pero el hombre como gregario, como social, como colectivo. Cuando decimos Tupananchiscama, estamos diciendo, nos volveremos a ver los dos, y dos somos muchos, 100.000. Volveremos y seremos millones. Es eso, la esencia, la inmanencia de la filosofía oral del alma colectiva quechua. Es eso. Y estas dos cosas, tanto los valores materiales
y los inmateriales que existen, que viven todavía en nuestra cultura, serán los pilares que van a inspirarnos a construir esta identidad que estamos buscando ahora. Eso. Y para terminar, quisiera contarles algo personal. Yo hace 3 años estuve por el Cusco. Fui con mi esposa que por primera vez visitaba este fabuloso país. Y estando en Tipón, le vi con un rostro que reflejaba una admiración profunda. Y casi en monólogo me dice: Nilo, tú tienes un pasado perfecto. Y pensé rápidamente en la conjugación gramatical, ¿no? Y después realmente vi con otros ojos, con los ojos del corazón. Y vi la estética de este lugar, la simetría. El agua seguía corriendo desde hace años por la misma sequía. Los muros estaban de pie. Las flores, las plantas, las aves cantaban como el primer día. Y después las demás maravillas. Hasta Caral. Increíble. El pasado nos seguía. Pero cuando están Achu, pasto, y le dijo: no, yo tengo que terminar de vender mi pastito y después entraré a mi casa. Entonces ahí comprendí, tal vez en el llanto amargo de esta mujer extranjera, que nuestro presente seguía siendo invisible. Entonces, tal vez estos días, estas horas de reflexión, nos ayudarán a encontrar derroteros para construir un gran Perú donde ningún niño blanco, negro, mestizo o indio tendrá que sufrir. Queremos un país digno, a la altura de nuestras riquezas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Tupanam Sikama. Muchísimas gracias por esas emotivas expresiones y felicitaciones por el contenido de la brillante exposición Antropólogo Nilo Tomaya. A continuación tenemos la exposición del licenciado Enrique Rosas y pedimos nuevamente a Emil Zemora nos pueda acompañar con hacer una breve referencia sobre el licenciado. Julio, querías hacer unas palabras en tu condición de representante de Yachay, por favor. Sí, Tica, yo tenía que hacer la presentación de Enrique. Muy amable, buenos días con todos. Se me escucha perfectamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. Perfecto. Vale, muy bien, me agrada muchísimo eso. En primer lugar, muy grato para mí escuchar estas dos exposiciones. Estaba tanto de constituir Tahuantinsuyo por una pluralidad de nacionalidades. Es así, que en esta pluralidad teníamos a los tallanes, a los aymaras, a los nazcas, a los chinchas, a los mochicas, a los paracas y a otras nacionalidades, dentro de las cuales
la hegemonía lo tenían los quechuas. Sin embargo, esta sociedad toantinsuyana logró una mayor integración que lo que habría logrado la colonia. Sucede que en la colonia, con la presencia del régimen español, más bien se produjo una especie de ruptura y enemistad entre varias de estas nacionalidades, quienes se dividieron en dos bandos. El grupo de nacionalidades que apoyaban a los españoles, que era un grupo mayoritario, y un grupo minoritario de nacionalidades que añoraban la antigua sociedad inca. La exposición de Oscar Liendo me sugiere este tipo de cosas. Es cierto que con la conquista española, nuestro mestizaje se volvió bastante compleja con la presencia de estos nuevos grupos que llegan a Perú junto con los españoles. Me refiero a los árabes, los moriscos, los judíos, los portugueses y los africanos, ¿no? Por tanto, hay una más compleja mezcla de grupos étnicos y nuestro mestizaje por lo mismo se vuelve un tanto más complejo y se vuelve hasta traumático. Este tema de la identidad nacional fue enfocada con creces y en una forma fecunda por la literatura peruana. Si nosotros leemos a los autores clásicos, por ejemplo, del indigenismo, llámese López Albújar, Ventura García Calderón, Ciro Alegría, y más adelante al gran neoindigenista José María Arguedas, vamos a ver que ellos lo plantean con mucha pasión, con mucha minucia, a través de lo que se llama el código literario, el asunto de la heterogeneidad cultural. Decía que en la literatura peruana se ve bastante bien reflejada el asunto de la identidad nacional. Y el estudio de José Carlos Mariátegui a ese proceso literario, a esa propuesta de narradores, por ejemplo, tipo López Albújar, García Calderón, Ciro Alegría, José María Arguedas, no, porque José María Arguedas ya surge posterior a José Carlos Mariátegui. Mariátegui enfoca a lo que diríamos los indigenistas ortodoxos y Mariátegui analiza lúcidamente este tema de la identidad nacional, en este caso desde su perspectiva marxista y de acuerdo a la realidad vigente de su tiempo. Ahora, este asunto de la identidad nacional en el tema de la literatura se ha vuelto un poco más sencillo de dilucidar. Podríamos nosotros en este momento dividir tres tendencias de identidad nacional si leemos o si analizamos, si evaluamos los diferentes textos literarios de nuestro tiempo. Hay una identidad criolla y por tanto hay escritores criollos que representan esa identidad. Tenemos entre ellos a Alfonso Cueto, a Fernando Ampuero, a Santiago Roncagliolo y otros tantos más, que son los exponentes de lo que se llama la visión criolla del Perú. En el otro campo tendríamos el grupo o el sector de los andinos, y en este sector de escritores andinos tendríamos a Óscar Colchado Lucio, a Miguel Arribas Plata, a Luis Nieto de Gregori, a Dante Castro, a Félix Guamán, a Gilebrando Pérez Guaranca y otros tantos más.
Ellos son representantes de lo que se llama la vertiente andina de la literatura peruana. Sin embargo, también tenemos un tercer componente. Este tercer componente está emergiendo bastante en este momento. Se llama la literatura amazónica. Y esta literatura amazónica está representada por escritores que tienen esa visión, entre ellos Roger Rumril, Arnaldo Panaifo Teixeira, y los que ya fallecieron, pero que son en este caso los gonfaloneros de lo que se llama la literatura amazónica, están Arturo Hernández y Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Repito, en este momento hay escritores jóvenes de esta tendencia de la literatura amazónica y probablemente en el curso de las próximas décadas nos van a dar magníficas sorpresas. Entonces, con esto quiero indicar de cómo la literatura, concretamente la narrativa, trasunta clara, nítidamente el asunto de la identidad nacional y lo hace con el concurso de las ciencias sociales y con otro tipo de estudios. También nos demuestra de cómo la literatura refleja fehacientemente las grandes contradicciones sociales, ideológicas, étnicas que existe en nuestro país. Siempre comentando a los dos expositores anteriores, quiero referirme a este asunto del Perú de todas las sangres. Quiero incidir de que este tema del Perú de todas las sangres no es un Perú armonioso, no lo es. Y podemos nosotros eso verificar en este momento, en esta coyuntura política. A partir de las últimas elecciones que se han producido, vamos a notar nosotros de que el Perú no está tan integrado como lo dice el Vals criollo, sino que en este momento, con el triunfo de un candidato de extracción popular, de filiación campesina incluso, de pronto han aparecido voces racistas, voces segregacionistas. Ahora sí, lo que se llama la oligarquía peruana se ha desnudado tal como es. Ahora sí, ya no aparece ese lenguaje del vals criollo celebrando un país armonioso, costa, sierra y selva, sino que de pronto aparece un país fracturado cultural, social y políticamente. Sin embargo, este racismo en el Perú no es de hoy. Es un asunto que se jala desde inicios de la República, hablando solamente del ámbito republicano. Quienes hayan leído, por ejemplo, a esta autora magnífica que se llama Cecilia Méndez, cuyo texto titula Incas sí, indios no. Entonces, podríamos nosotros apreciar de cómo hay una hipocresía de parte de las élites gobernantes de este país con respecto a los diferentes componentes sociales de nuestro país. Teóricamente, de boca para afuera, se habla maravillosamente de los incas. Se celebra el glorioso pasado histórico del Incario. Se rememora con orgullo a Pachacútec, a Huayna Cápac, a Túpac Yupanqui, a todos los incas que agrandaron geográficamente este país y aportaron muchísimo a la cultura universal. Pero en el fondo, esa misma oligarquía que enaltece al incario siente un profundo desprecio por el indígena actual. Por eso, incas sí, indios no. Y Cecilia Méndez, para graficar este asunto, retrotrae
un episodio del año de 1830 y tantos, durante la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, de cómo la élite limeña expresó públicamente su desprecio por lo que ellos llamaban el indio Andrés Santa Cruz, venido de Bolivia con el proyecto de impulsar la integración nacional. Y como ejemplo de ese desprecio, Cecilia Méndez rescata unos textos, unos versos de Felipe Pardo y Aliaga, el gran dramaturgo de las primeras décadas de la República. Y Felipe Pardo y Aliaga, en efecto, expresa abiertamente su racismo contra lo que él denomina el indígena emergente Andrés de Santa Cruz. Es decir, en ese desprecio a Santa Cruz también estaba implícito la oposición de la oligarquía limeña a la formación de la Confederación Peruano-Boliviana. Se sabe bien de que con la formación de esa confederación, este Estado andino mezclado, integrado de Perú y Bolivia, hubiera sido mucho más poderoso. La oligarquía limeña prefirió, en este caso, aliarse con Chile, apoyar la invasión chilena de esa época para combatir a la Confederación Peruano-Boliviana. El resultado lo vemos ahora. ¿En qué situación estamos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana? De repente, más adelante, no se hubiera producido la guerra con Chile de 1879, o de pronto, si se hubiera producido, hubiera sido en otras condiciones, quizás más favorables al Perú. Entonces, el racismo subsiste. Felipe Pardo y Aliaga, el gran dramaturgo de las primeras décadas del siglo XX, en este momento tiene sus herederos. Sus herederos pueden llamarse de pronto Rafael López Aliaga, puede llamarse de Floresano, puede llamarse Alfredo Barnechea y otros personajes de ese tipo, ¿no? Pero está allí el racismo. El racismo en este momento está disfrazado con un lenguaje ideológico. Ya no se dice abiertamente tú eres un cholo, sino se dice tú eres un comunista, ¿no? Tú eres un totalitario, tú eres partidario o agente de Evo Morales o de Nicolás Maduro. Ese es solamente un disfraz de lenguaje. En el fondo subsiste lo que se llama la choledad, el menosprecio profundo al peruano originario, el desprecio al serrano, al amazónico, y ello, todas las consecuencias se derivan de la discriminación racial. Lamentablemente, este racismo nos ha acompañado a lo largo de lo que es ahora la República. Lamentablemente, eso ha sido determinante para algunos episodios históricos del Perú. Entre ellos tenemos el asunto de la guerra con Chile de 1879. ¿Quiénes eran la carne de cañón en las batallas de 1879? Eran los campesinos quechuas, los campesinos aymaras, eran los campesinos de Departamento Junín, Cerro de Pasco. Ellos son los que dieron el pecho en la defensa de Lima, en las batallas de San Juan y en la batalla de Miraflores. Y eso lo atestiguan los propios chilenos. Después de las dos batallas, soldados chilenos se ponen a contar la cantidad de muertos peruanos que se han producido, que se calcula que pudieron haber sido unos 10,000. Entonces constatan ahí los chilenos, y ahí está en sus informes de guerra, de que la mayor cantidad de muertos en ambas batallas eran indígenas.
Entonces, fíjense la forma de utilizar a estos campesinos de esos departamentos que indico para enfrentar a un invasor de las características del ejército chileno. Hay una anécdota muy interesante. Después de la segunda batalla de Miraflores, de pronto, luego de ser derrotados por las fuerzas chilenas, los remanentes, los sobrevivientes de esa batalla, vuelven a Lima. Por supuesto, vuelven en una forma desordenada, procurando mantener lo que se llama las filas militares. Ingresan a las calles de Lima, derrotados completamente, y ven cómo las ventanas de las calles se abren, ¿no? Y desde las ventanas las damas limeñas le dicen, al ver de que habían perdido la batalla, las damas los insultan a los soldados derrotados. Soy indios, soy cholos, no han tenido ustedes la capacidad de parar al ejército chileno, son tales o cuales. El peor lenguaje patibulario de ese momento contra esas tropas, que en ese momento más bien necesitaban apoyo, necesitaban un vaso de agua, necesitaban que alguien les albergue, porque habían peleado durante varios días, estaban en el campo de batalla durante varios días, estaban en el frente de guerra, y sin embargo reciben ese trato de las limeñas, un desprecio profundo. Y más adelante, horas después, cuando las tropas chilenas ingresan victoriosos a Lima, las familias pudientes de Lima lo que hicieron es colocar banderas chinas en sus balcones o en sus puertas para demostrar de que ellos estaban con... Él vive en el extranjero. Es diferente la visión que un peruano tiene desde Europa a la visión que un peruano de Lima tiene sobre la realidad nacional. La visión del peruano del extranjero es como la visión del Inca Garcilaso de la Vega, o es como la visión de César Vallejo. Es decir, es un exiliado peruano que está hablando con nostalgia, con amor, con patriotismo acerca de su patria. Entonces, me agrada mucho, Nilo, tu enfoque, el enfoque que has hecho, lo has hecho desde esa nostalgia que te embarga al vivir durante ya muchas décadas en Europa. Oscar lo ha hecho de una manera sistemática, totalizadora, abarcando toda la historia del Perú y viendo aspectos sumamente puntuales, incluyendo la gastronomía peruana. Incluso, claro que sí, en la gastronomía peruana se ve claramente nuestra identidad nacional. Se refleja de qué manera nuestro mestizaje ha generado ese tipo de alimentos, de platos en las diferentes regiones del Perú. En eso somos riquísimos nosotros. Y para ilustrar un poco más, les invito a leer el último artículo de este poeta arequipeño que se llama Alonso Ruiz Rosas. Salió está en internet, un artículo excelente sobre la gastronomía y el mestizaje. Está circulando, les invito a leer. Nuevamente, primero felicito a los organizadores de este magnífico evento. Este evento nos ilustra mucho, nos sumerge en un baño de peruanidad, de nacionalidad, y es oportuno en este marco del bicentenario de la independencia nacional. Creo que una de las excelentes formas de conmemorar este bicentenario
es reflejando sobre lo que somos, qué fuimos en el pasado, qué somos hoy y cómo nos proyectamos al futuro. Quisiera terminar esta breve exposición citando siempre al taita José María Arguedas, un fragmento de ese excelente discurso que tuvo en el año de 1969, unas semanas antes de su suicidio, cuando recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega. El discurso, bien saben ustedes, titula "No soy un aculturado", ¿no? Y el fragmento dice así: no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí en el Perú Pachacamac y Pachacútec, Guamampoma, Cieza y el Inca Garcilaso, Tupac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta de Coyuriti y la del Señor de los Milagros, los yungas de la costa y de la sierra, la agricultura a 4.000 metros, patos que hablan en lagos de altura, donde todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que llegan hasta el sol para verle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. En técnica nos superarán y dominarán. No sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí mismo. Quizá sin movernos del Cusco mismo. Ojalá no haya habido mucho de soberbia en lo que he tenido que hablar. Les agradezco y les ruego dispensar. Palabras de José María Arguedas. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, el licenciado Enrique Rosas, por su brillante exposición, al igual que las anteriores. Todas nos llenan de mucha emoción y realzan este Rimanaku y Panandino. El objetivo, el análisis de toda esta realidad en nuestra república mestiza y pluralista y la posibilidad de construir un país totalmente diferente y más humano. Muy importantes los análisis de cada uno de los expositores, y para el cierre de la presente temática, día, queremos invitar, me parece que está Lucho Castro, queremos invitar a Ramiro Valdivia para que por favor pueda hacer un cierre de esta temática. Breve, por favor, Ramiro. Perdón, Tica, muy agradecido, aunque no había solicitado el honor. Realmente impresionado por nuestra riqueza. Solo eso, gracias. Muchas gracias, reiteramos nuestro agradecimiento a todos. Luchito Castro, por favor. Gracias. Palabras de conclusión. Gracias. Entonces, yo quisiera sumarme a estas expresiones emotivas de todos nuestros expositores, porque cuando se habla de nuestro Perú profundo, de nuestra historia sacra, de nuestro ser cultural, no podemos dejar de emocionarnos, porque nosotros no somos exclusivamente racionalistas, sino somos Munay, somos voluntad, decisión y amor al mismo tiempo. Desde esa perspectiva, agradezco profundamente a los expositores por la brillantez y la lucidez de sus exposiciones, que nos han reforzado, que nos han actualizado nuestro credo. En eso creemos, en eso militamos, y particularmente quisiera hacerle una pequeña recomendación a Nilo. Tengo el placer de conocerlo recién a través de este medio virtual. Ojalá en algún momento tenga la suerte de conocerlo aquí en el Cusco. Tu rol es sumamente importante desde el momento que vives afuera.
En cambio, hay personajes que quieren vivir en el Cusco. Por ejemplo, Oscar Liendo llama a eso Cosco Japiscas, ¿no? Gente que viene de fuera al Cusco y que son atrapados por la magia, por la grandeza, por la simbología del Cusco vivo, que proyecta hacia el mundo una cosmovisión distinta de fraternidad, de igualdad. Entonces tú desde allá creo que puedes hacer el puente con muchas de nuestras gentes que están fuera para que piensen así como tú, como tu esposa, cuya anécdota nos ha conmovido, como una mujer sensible, seguramente por ser una mujer sensible, ha elegido como pareja a un comunero del Perú. Entonces, no así la pareja Toledo-Eliancar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis felicitaciones y sigue adelante con esa vocación que has expresado esta mañana, este día. Muchas gracias, Nilo. Y por supuesto, Enrique, tú eres uno de los líderes de la intelectualidad cusqueña y confirmas algo que debemos desmentir. Alguien dijo, no me acuerdo quién, mejor que no me acuerde, de nuestros expositores, que no habían hoy día intelectuales y pensadores como los de antes que podían dar sostén, ideología a nuestros movimientos, a nuestras luchas. No, ustedes lo están demostrando que son esa materia gris de nuestras culturas, gente que vive. Claro que sí, habría que pedir a todos ellos que no nos quedemos solamente en las canteras de la academia, de la cultura, de la conferencia, sino que todo este pensamiento lo convirtamos en acción. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Nilo. Muchas gracias, Oscar.
Quiero también acotar, ¿no? Que Enrique es uno de nuestros grandes intelectuales cusqueños, es presidente actual del Instituto Americano de Arte, y él ha producido muchísimas obras, muchos libros, como por ejemplo Al filo del rayo, de 1988, que es una gran novela, El gran señor, de 1924, Ciudad apocalíptica, 1998, La edad de Leviatán, del 2004, que es un poemario, Muchas lunas en Machu Picchu, el 2006, El patriarca de las aves, el 2006, El ferrocarril invisible, 2009, El elogio de la escritura radical y muchísimas otras obras más. Enrique está considerado como uno de los grandes escritores, él no se ha puesto en la lista que dio, pero es uno de los grandes escritores andinos del momento. Muchas gracias, y con esa última participación damos por finalizada la exposición del día de hoy sobre la identidad nacional de la República Mestiza y Pluralista. Les agradecemos a todos por vuestra participación y los esperamos a continuar con este Rimanaco y Panandino en el programa de la tarde a partir de las 4 de la tarde. El tema es Revolución Cultural Educativa de los Valores Cívicos, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos. Tupananchis Kama. Tupananchis Kama. Tupananchis Kama. Oscar, lo cierras.